Dios me le bendiga muy ricamente en esta mañana. Dios es bueno, maravilloso. Cuando pensamos en las maravillas, en todas las bondades que Dios ha hecho con nosotros, en realidad tenemos que decir, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, mi Dios es bueno. Amén. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 18, del versículo 23 al 30. Vamos a leer. Hoy vamos a estar hablando del perdón. Y le pedimos al Señor su dirección en este día, que sabemos que es un tema que pica y se extiende, como quien diría, no se acaba, no pasa de moda. El perdonarnos los unos a los otros no pasa de moda, no. Siempre hay algo, siempre hay un detalle, siempre hay una revelación de parte del Señor para que nosotros vamos a vivir librados de culpa y de condenación. Amén. Así que vamos a estar leyendo el libro de Mateo capítulo 18. Dice así: los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda de sus deudas. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Señor, bendiga su santa palabra en esta hora, poderoso Jesús. Esta es una historia que encontramos en el libro de Mateo. Por mucho tiempo hemos leído esta historia y en realidad vemos que el hombre fue cruel, despiadado, como quien dice. Pero muchas veces nosotros caemos en ese mismo papel. No queremos perdonar, no nos da la gana, como quien dice, no se nos antoja ese día. Hoy no, yo te he pasado muchas, pero hoy no. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos. ¿Qué es el perdón? Dice: hacer libre espiritualmente a una persona que nos ha ofendido, es soltar a alguien que nos causó daño. Cuando alguien nos ofende, prácticamente le está tendiendo una trampa, ya que lo ata y le priva de libertad. Sí, nos ata, hermano, porque cuando no podemos deshacernos de esa ofensa fácilmente, llega como una cadena, ¿no? Se crea como una cadena, ahí estamos con el sentimiento, con el pensamiento, entonces vienen las actitudes y nos vamos envolviendo todo. De verdad que sí, nos envolvemos todo. Pero Dios nos pone el mismo Jesucristo hablando aquí en Mateo, nos pone este ejemplo para que nosotros veamos que si el dueño le pudo perdonar a ese siervo tanto dinero, sé que le debía 10,000 talentos, el otro nada más le debía 100. Una diferencia increíble, muy grande la diferencia, pero las actitudes fueron diferentes. Este vino, quiso hacer cuenta: ven acá, muchacho, tú me debes tanto. En esos tiempos embargaban a la esposa, a los hijos y todas las posesiones que tenían. Así que estaba dispuesto a deshacer de él, pero al verle su actitud, se humilló, rogó, imploró por un perdón. Y el hombre le dijo: ok, voy a perdonarte. Le perdonó la deuda y lo perdonó, pero entonces, como cosas de la vida, sale este hombre y se encuentra con alguien que solamente le debe 1% de lo que él le debía al otro. Y sin embargo no tuvo la misma, como quien dice, trata a la gente. Por eso el Señor dice: trata a tu prójimo así como tú quieres que te traten. Moviste misericordia a tu Señor, ahora te toca ser movido tú en misericordia. Pero se nos olvida muchas veces. Pero Dios nos habla en este pasaje y nos pone este ejemplo, hermano. Cuando el Señor se dio cuenta cómo él actuó con su consiervo, lo mandó a llamar y lo metió en la cárcel para que le pagara todo. No, que ¿cómo me imploras a mí? Tú no puedes tener misericordia de todo. Es lo que estamos viviendo muchas veces. De repente no es mucho dinero, de repente que nos deba. Yo pienso, hermano, que el que presta piensa que es una siembra muchas veces.
por el dinero o por muchas posesiones, que de repente uno tenga un carro, uno pierde amistades, familiares, porque siempre algo pasa, hermano, siempre algo pasa y queda ahí el dolor, las malas experiencias que no nos permite avanzar y entonces se corta la relación. Es algo increíble, pero yo creo que uno sabiamente debe actuar sabiamente. Uno como hombre y mujer de Dios, conociendo la palabra, viendo los ejemplos que el Señor nos dejó en la palabra de Dios, debemos de ser sabios en un momento dado, ¿ok? Que el Señor nos diría cómo proceder en un momento dado, porque eso de deuda está serio, está muy serio. Ya he conocido el caso de muchas personas que han perdido grandes amistades, hermano, porque en un momento quiso pedir un préstamo y después, no es que no pudo, no quiso. No quiso, porque se ve que pudo hacer otras cosas, pero no atendió la responsabilidad que tenía con el amigo, que tenía con el papá, que tenía con la iglesia, que tenía con el vecino. No atendió con el jefe, no atendió, pero sin embargo pudo para hacer otras cosas. Entonces se vio de que la persona no quiso. Y eso es muy feo, que Dios nos ayude. Porque si una persona en un momento dado es movido a misericordia, a ayudarnos, nosotros debemos de ser agradecidos. Amén. Pero estamos hablando aquí de que el siervo no quiso perdonar y nosotros tenemos que perdonar. Aunque vivamos esas experiencias tan difíciles, hermano, necesitamos perdonar. Perdonar se dice fácil, pero yo sé que no es fácil, pero es necesario. Porque el perdón es una ordenanza. Aleluya. El Señor nos dice en su palabra en Mateo que no perdonemos 7, sino 70 veces 7. Mateo 17, 22 dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea que prácticamente el perdón debería ser un estilo de vida para el que conoce la palabra de Dios y que sus oraciones no tengan estorbo en un momento dado. Debiese ser un estilo de vida para nosotros. Cuando muchas veces el enemigo nos quiere atrapar, como dije antes, cuando una persona nos ofende, nos está tirando prácticamente una trampa, no quiere atrapar o cautivar. Así que nosotros no podemos permitir esa cautividad. Tenemos que ser libres, aleluya, para adorar a Dios y bendecirle. Entonces, cuando suceden estas cosas, hermano, tenemos que perdonar. No importa cuál haya sido la ofensa, no importa el delito, la deuda. Dice la palabra, Dios nos manda a perdonar. Mateo 18, 22. No te digo una, Gladys. O sea, es 490 mínimo. 70 veces 7. 490 veces. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos está hablando en esta mañana. Sea el proceso que hemos tenido que atravesar nosotros muchas veces, hermano, porque es así. Que nosotros podamos, yo tengo alguna regla para cómo perdonar, más adelante la diría. Amén. Hacer esos ejercicios que nos liberarían de esta cadena, de este arrastre, que muchas veces trae resentimiento a nuestros corazones, trae raíz de amargura, trae muchas consecuencias. Porque el fin del enemigo es atraparnos, que no seamos libres a la hora de orar, que no seamos libres a la hora de adorar. Ese es el propósito, nos quiere cautivar y utiliza ciertas circunstancias muchas veces para hacerlo. Pero tú y yo tenemos que ser sabios en esta mañana, no permitirlo, no lo permitamos, o sea, cual sea la circunstancia, sea dinero, sea propiedades, sea, no sé, todo lo que pueda pasar. Muchas cosas sabemos que llegan a nuestra vida y necesita un perdón, que una persona tome la valentía, sí Señor, aleluya, de reconocer que hubo falta, que hubo malas acciones. Invita a conversar. Y no quiero decirte, no me gustó cómo actuaste, qué hiciste, pero yo te perdono. Ok, yo te perdono. Claro, no va a tener mi misma confianza, voy a apartarme de él para sanar mi herida, pero librarme de ese arrastre, porque mi corazón necesita estar limpio para ir a la presencia de Dios. Porque como dice el apóstol Pedro, muchas veces nuestras oraciones tienen estorbo y no nos damos cuenta, poderoso Dios. Pero necesitamos, hermanas, en este tiempo, saber
que Dios nos ha dado sabiduría. Esa es la palabra de Dios, que el que no tiene, que la pida. Entonces, que el perdón no sea el motivo por el cual nosotras seamos coartadas de la libertad en el espíritu. No, que Dios nos dé esa sabiduría, esa capacidad en este día. Una vez cuando uno entiende y asimila ese mandato de parte de Dios, porque es un mandato. Amén. No te digo 7. Sí, Señor, dice, ¿cómo perdonar a tu hermana? Mateo 18. No te digo 7. No, dice Pedro 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ja. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es un mandato el perdón, hermana. En esta mañana tenemos que aprender que el perdón es un mandato. Y es muy triste cuando una jovencita, hemos visto los casos, hermana, jóvenes que han sido abusadas por sus padres a los 10 años, 12 años, 13 años, y que esa niña tiene que perdonar a su papá, esa atadura, o viceversa. Si la madre, porque también se han visto casos de que las madres y las abuelas han abusado, la madre de su hijo sexualmente y las abuelas de su nieto. Ya no se escucha hoy por hoy, hermano, increíble. Pero aún así, si esa persona se convierte a Cristo para ser libre, necesita perdonar al ofensor. Yo te perdono, mucho tiempo sufrí la situación, no pude entender cómo tú, siendo el que me tenía que cuidar, me ofendiste o me agrediste o abusaste de mí. Pero yo hoy, conociendo la palabra, yo te perdono. Y así tú te liberas. Y es un tema bien delicado, muy delicado el perdón. Porque las personas están viviendo situaciones muy tristes. Han vivido, cuando uno escucha los casos, cuando uno escucha la experiencia que personas han vivido, uno dice, Señor, gracias porque me libraste. Pero hay otros que no han sido librados y han vivido este tipo de experiencia y necesitan saber, y para ser libres delante de la presencia de Dios necesitan que perdonar. Perdonar la ofensa que nos hayan hecho, sea en el empleo, sea en el matrimonio, sea en el hogar con nuestros hijos, aún en la congregación. Muchas veces somos ofendidos. Y de repente el hermano o el pastor o el líder o la presidenta no se percató de esa ofensa. Pero qué tal, hermana, que ese día fue un día donde tú te levantaste, como que dice, susceptible, vulnerable. Te levantaste melancólica. Y la hermana solamente no te saludó este día por decir algo. O simplemente no te dio el abrazo que siempre te da. No sé, tantas cosas ocurren en nuestra congregación. La hermana se sintió. Ese no era su día. Se levantó acordándose de sus parientes, de su abuela que se había muerto, yo no sé. Pero la hermana estaba susceptible, o el hermano. Entonces le pasa eso en la iglesia, ya, eso fue todo. Ya no voy a venir más porque nadie quiere a nadie aquí. A mí muchas veces las personas son ofendidas por inseguridad e inmadurez. O, como le acabo de decir, de repente, cómo fue su día, cómo se levantó. Se levantó triste. Tuvo un sueño con su abuela, con su abuelo que murió. Se levantó triste. Entonces que cuando sale a la calle sale triste. No le entregó su tristeza al Señor. Sale triste. No se le pasa eso en el mercado, en el supermercado, yo no sé. Y es ofendida. Al ver a la otra persona no lo quiso hacer. Pero pasó así. Entonces nosotros tenemos que ser valientes y enfrentar la situación. Decirle, hermana, no sé, he visto que has cambiado conmigo. Si hay algo que te ha ofendido, te pido perdón. Porque somos hermanos en Cristo, nos amamos y esto aquí tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Esa es la palabra, que nos sobrellevemos, nos perdonemos y nos amemos los unos a los otros, dice la palabra. O sea, uno tiene que ser valiente, hermano. Porque si uno no toma la valentía, eso va a seguir por los siglos de los siglos y no es recomendable. Alguien tiene que tomar la valentía, hermano. Yo pudiera testificar mucho de esto del perdón. Y sé que no me libro porque no he muerto.
me voy a librar cuando muera. Así que el Señor me tiene que ayudar a seguir perdonando. Pero me pasó un tiempo en la iglesia, voy a tocar este testimonio, con un líder. No me evadía en el parking. Yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía sinceramente, pero me evadía. Yo, yo en mi mente, wow, ahora fulano no me quiere. ¿Qué pasa, Señor? No sé. Ok, un buen día yo le enfrenté. Me dice, no, ¿quién te dijo? No, no es así. Ok, pero ya yo hice mi parte, hermano. Y como le digo, yo no le digo algo que no haya experimentado, para la gloria de Dios. Y gracias, Señor, por la sabiduría y la fortaleza que me da. Yo le dije, yo le enfrenté. Me dice, no, hermana, no es así, no sé qué, que estaba pasando algo y que yo no sabía todavía. Por eso muchas veces no somos sinceros, hermano. Cuando yo enfrenté la situación, yo no sabía lo que estaba pasando en la iglesia, yo no sabía. Pero él o ella sí sabía lo que estaba pasando y por eso no me daba la cara. Yo no sabía. Cuando supe, y mire que me dijo que no había pasado nada, pero no se parqueaba al frente de mí, me evadía. Y yo dije, bueno, Señor, como yo siempre he estado clara con lo que Dios quiere para mí, no soy perfecta, necesito a Jesús. Yo dije, Señor, yo no puedo vivir con esto. Algo está pasando y yo voy a enfrentar a mi hermano, a mi hermana. Y lo hice para la gloria de Dios. Y no fue sincero, no fue sincera en decirme, discúlpame, Gladys, la cosa no es contigo, pero yo sé que tú eres amiga o hermana de fulano. Cuando yo me enteré, oh, mira, tu padre, pero ya yo tomé la batuta, gloria a Dios. Pero estamos enfrentando muchas veces tantas cosas que no hay necesidad de eso, hermano, no hay necesidad. Conociendo el mandato de parte de Dios para nosotros, tenemos que ser enteros, fuertes, valientes. Es la palabra de Dios que en los días de Juan el Bautista solamente los violentos arrebatan el reino. ¿Tú quieres ser violento y arrebatar el reino de los cielos? Tienes que seguir siendo valiente, hermano, y enfrentar la situación. Hermana, tía, sobrino, esposo, amigo, ya nuestra relación es la misma, te siento frío, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? Enfrenta la situación, hermano, porque el enemigo no quiere atrapar. En ese rodeo que muchas veces damos y damos vuelta y damos vuelta, se nos escapan las bendiciones, hermano, y no lo podemos permitir. No. Dios nos tiene que ayudar en este día a entender que el perdón es un mandato. Yo voy a perdonar a mi tía. Si ella no conoce a Cristo, yo la perdono. Y si la conoce también. Porque muchas personas conocen la palabra, pero se hacen los oídos sordos. Y Dios no está buscando gente sorda. Él está buscando gente que escuche su voz. Esa es la palabra de Dios. Mis ovejas escuchan su voz y me siguen. Entonces, si tú estás sordo para una situación, tú no vas a poder escuchar cuando Dios te quiera hablar o te quiera guiar. No, porque te has puesto sordo. Te ha hecho la vista gorda, como quien dice. Así que mi hermano, el perdón, Señor nos ayuda a entender que el perdón es un mandato de parte de Dios para con sus hijos. No 7, como le digo a Pedro, 70 veces 7. 7 por 7 es 49. Estamos hablando de 490 mínimo. Así que nosotros tenemos que perdonar. Si tenemos que sanar nuestros corazones, alejarnos un rato, que se sane, pero ya tú le perdonaste y Dios te va a ayudar, porque no es fácil perdonar. Amén. Él nos perdonó, se ha olvidado nuestro pecado, pero el ser humano no tiene esa facilidad y hay que reconocerla. Hay que pedirle al Señor ayuda para que nos permita perdonar de corazón. Amén. No que cuando nos ofende y cuando pasa algo, por eso que yo no me olvido lo que me hiciste, entonces no ha perdonado. Tiene presente la ofensa anterior. Necesitamos perdonar, hermano. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Nos dé la entereza que necesitamos cada uno de nosotros para seguir adelante y seguir glorificando su nombre, porque Dios es bueno, nos ama y nos perdonó todas nuestras deudas, no algunas, todas. Así que si Él nos perdonó a nosotros, necesitamos perdonar a aquel que nos ofenda. Hoy, mañana, dentro de 10 años, 20, no sabemos. Es un estilo de vida el perdón para el cristiano, amén. Para todo aquel que conoce a Cristo, que predica a Cristo, necesita perdonar, amén. Que el Señor me le bendiga ricamente en esta hora más. En esta hora Dios es bueno, bueno y maravilloso, amén.